Les hago una consulta. ¿Necesitan que yo me quede? No sé, Cari, ¿qué opinás? Quizás un ratito, me parece que... A ver. Ahí cuando quieran ya pueden admitir a las personas, a los... Yo ya no tengo más el permiso de anfitrión. Bien, gracias. Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. A ver. Ahí estamos. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Hoy vamos a dar inicio al seminario de grooming. Les pedimos disculpas porque sé que a muchos les llegó tarde el mail o recién, así que lo que vamos a hacer es una clase, esta clase y una clase de refuerzo para aquellos que no se pudieron conectar hoy. Bueno, me acompaña en carácter de ayudante Vanessa Netflet, que está ahí, que va a pasar las filminas, y si quieren prender un ratito las cámaras como para que nos podamos conocer. Hola Santiago. Hola, ¿Cómo estás? bien, ¿usted? Bien, muy bien. Hola Ornella, hola Lore. ¿Qué tal? Bueno, los que puedan, las que puedan, vayan prendiendo las cámaras, así nos vamos conociendo y podemos interactuar. La temática que hoy nos convoca es trabajar específicamente en sistemas de abordaje para casos de grooming y ASI, que es abuso sexual infantil. El próximo encuentro va a venir una psicóloga que trabaja en Cámara Gesell y el que viene un fiscal especialista general en grooming, que les va a dar las pautas de cómo trabajar y cómo abordar estas problemáticas. Hoy, que somos bastante poquitos y sabemos que se ha anotado más gente, lo que vamos a hacer es una pequeña introducción a lo que nosotros denominamos ASI, que es abuso sexual infantil. Quiero que me cuenten un poquitito cada uno de ustedes de dónde vienen, cómo conocieron el seminario. ¿Aileen está manejando? No. No, está muy bien. Orlena, ¿alguien tiene experiencia en haber trabajado desde... Bueno, Romina la conozco. ¿En haber trabajado en abordaje con niños, niñas y adolescentes en situación de abuso? ¿O grooming? No, nadie tiene... Bueno, no puede sacar el sonido. Bueno, pero nos vamos conectando. Bueno, si querés, Vane, empezamos con la primer filmina para que podamos entender entre todos un poquito de qué hablamos cuando hablamos de ASI. Hola, Hola. Hola, Flor. hola, ¿se escucha? Sí, muy bien. Ahí está. Sí, yo trabajo en el Ministerio de Seguridad con grooming. Trabajás con grooming. ¿Qué experiencia tenés desde el laburo, desde el abordaje? ¿Hay un protocolo nuevo en la provincia de Buenos Aires? No, Si yo quieres trabajo en comentar. Nación, no en Buenos Aires. No sabría decirle el nuevo, del de Buenos Aires. ¿Y en Nación? Yo estoy en el 134, donde se toman las denuncias. En realidad no hay contención ni información desde ahí, solo recabar los datos que las personas nos dan. Y después se Perfecto. deriva al área de delitos tecnológicos. Trabajás específicamente con grooming. Bueno, te vas a conectar bien con el fiscal Daniel Ichazu, que trabaja específicamente con los abordajes y todo el sentido de las causas. Perfecto. La idea es nosotros generar abordajes complejos. ¿Vos cómo ves los delitos? ¿Vienen en aumento? ¿Estamos amesetados? ¿El efecto de la No, pandemia, Flor?
No, nosotros tomamos delitos federales, no es lo único que tomamos, y de todos los delitos es de la que menos cantidad llegan. No sé si es por una desinformación digamos, a la sociedad, o que los padres no participan mucho del cuidado de las redes en los chicos, pero No hay muchos casos. Bueno, ahora vamos a ver el abordaje que hay acá en la provincia de Buenos Aires, como para que sea comparativo, y vamos a empezar con ASI, que es abuso sexual infantil. Y esta es la primer filmina, así, no sé si la podés compartir. No se ve, Vane. ¿Podés? ¿O anda lento? Estamos con problemas de luz y de internet. Iván está, que es el ayudante, el otro ayudante también está sin luz. Así que esperemos que se pueda compartir el material que tenemos. Sí, todo el día estuvo mal internet. Bueno, en principio, mientras trata, apenas comparte la filmina, Vane, retomamos. Cuando nosotros hablamos de ASI, que es abuso sexual infantil, tenemos que, para poder abordar, empezar a introducir la primera perspectiva, que es la perspectiva de las infancias, su abordaje en niños, niñas y adolescentes. Perspectiva que no ha sido tomada en cuenta muchas veces. De hecho, en los lugares a donde se toman las denuncias, siguen sin trabajar desde la perspectiva de niñeces y de lo que marcan dos grandes institutos, que son la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la ley, ahí está intentando, y la ley, que es la ley nacional, que es la 26061. Nosotros debemos hacer foco en esa ley, en esas dos leyes y en esos dos institutos, para poder intervenir en cuestiones que estén vinculados a los niños, niñas y adolescentes. ¿No podés, Vane? ¿Qué? Desmuteate. Ah, no te escucho. Desmuteate, así te escucho. Bueno, haciendo pie en estos dos institutos, ¿ustedes conocen la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? La ley nacional, la 26061, yo porque necesito saber bien desde dónde nosotros empezamos a explicar. No conocen, bueno. Nosotros en el año 1994 adherimos como ley la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que es una convención firmada por varios países, en los cuales se reconoce por primera vez al niño como sujeto. Antes el niño era tomado como un objeto de pertenencia, un objeto que se permitían un montón de cuestiones sobre ese niño, que podía ser desde el abuso hasta los trabajos forzados. Tengan en cuenta que la palabra infancia viene de enfant. Enfant es sin voz, lo sin palabra. La palabra infantería viene de lo mismo, o sea, los que morían en el primer batallón eran esos niños que eran puestos adelante y digamos, eran los que no tenían valor. De lo mismo viene y deviene la palabra proletariado, tener mucha cantidad de hijos para que se puedan reproducir la cantidad de manos para que den sustento al hogar. Y en los trabajos más aberrantes y más inhumanos se encontraban los niños, por ejemplo, trabajaban en las minas de carbón porque eran pequeños y entraban por los tubos con gran cantidad de mortalidad, trabajaban, fíjate, capaz que desde la compu, mientras tanto, si no voy dando la... Sí, mientras estoy con eso, porque las cargó todo perfecto y el momento de reproducir quedó tildado. Pero mientras yo sigo intentando, van a salir en algún momento. Avísame cualquier cosa y listo. Trabajaban en las minas de carbón,
trabajaban debajo de los telares, y llenándose todos los pulmones de ese material terrible que era el hilo de algodón en la época, estamos hablando de la Revolución Industrial. El niño era un objeto. Ustedes saben que durante todo el paradigma, hasta el año 1994, existía, durante toda la antigüedad, lo que se denominaba adultocentrismo. ¿Escucharon hablar de esa palabra? Bueno, el adultocentrismo significa el adulto como centro, o sea, nada más vale la palabra del adulto. Nada más tiene importancia e implicancia lo que el adulto dice. Aún nosotros que somos grandes y tenemos niños, solemos decir, bueno, cállate, ¿por qué? Porque yo te lo digo. ¿No? Es como una cuestión recurrente que uno lo hace y ni viendo la posibilidad del otro como niño, como sujeto. Los niños eran vistos como objeto. Y acá, en la provincia de Buenos Aires y en Nación, teníamos un paradigma que se denominaba paradigma tutelar, donde el juez, si había alguna causa que los padres no se podían hacer cargo, era el tutor de esos niños, en ese caso hasta los 21 años. En el año 1994 se reforma la Constitución Nacional y cambiamos de perspectiva. Ya no son el niño como objeto, sino el niño pasa a ser sujeto. ¿Sujeto de qué? Sujeto de derecho y sujeto de palabra. Y reconoce esto la ley 26.061, si la quieren anotar, anótenla porque es una ley importante que la tienen que tener en cuenta, donde están enunciados significa de manera no taxativa, o sea, no todos, sino están enunciados los derechos de niños, niñas y adolescentes. Taxativa significa, no taxativa, sino enumerativa. Se enumeran algunos, pero están abiertos a un montón más. Y el principal es el niño sujeto de protección integral. O sea, el niño debe ser sujeto de protección integral. En los juicios, y todavía aún hoy, este adultocentrismo en la parte judicial sigue imperando. Tal es así que muchas veces no se lo termina de escuchar a estos niños. Durante mucho tiempo incluso, fueron muy inclusive hoy, los delitos contra la integridad sexual, tal como es el caso del abuso sexual infantil, ni siquiera eran denunciados. Eran naturalizados y se culpabilizaba al niño que los sufría por parte del adulto. Hoy en día aún hay muchos adultos que digan que no creen y descreen en la palabra de los niños, que no toman al niño como sujeto de palabra, que piensan que sobre algo tan serio pueden mentir. Y en realidad nuestra experiencia, y lo vamos a ver la próxima clase con Fernanda, que trabaja en la Cámara Gesell específicamente, nos hace centrar en que el niño no miente, que la palabra del niño es valedera y es valiosa. Y a partir de ahí nosotros empezamos a planificar una intervención. Así, abuso sexual infantil muchas veces se lo asemeja solamente cuando hay un abuso sexual. Sin embargo, como lo van a ver, si lo podemos compartir, y si no se lo vamos a dejar en el WhatsApp, que vamos a ver si podemos. ¿No se puede, Vané? Estoy intentando, me aparecen distintos formatos, es una pena, lo probé antes, mirá, por las dudas, pero no sé por qué no sale ahora. ¿No sale ahora? No, estoy intentando a la vez del teléfono, paralelamente, a ver si... La verdad que no sé qué ocurre, es una pena. Oh, bueno, a ver, se lo paso a otra compañera, a ver si lo puede pasar, pero no sé si en realidad ese es el formato, o lo que sucede es que, porque el formato es PowerPoint, o lo que sucede es que no tenemos calidad de internet. A ver, ahí lo paso. Igual voy a tratar de abrirlo, se lo puedo abrir yo, genial. Si no, lo pasamos. Ahora vamos a armar igualmente un grupo de WhatsApp. Hay un montón de gente que ni se enteró. Pero bueno, a ver si lo puedo pasar. Yo lo puedo abrir perfectamente. Lo que pasa es que no sé si voy a poder Me sucede lo mismo, que se abre todo perfecto. Estaba viendo de última de pasarlo a modo de fotos y pasarlo por fotos. Aunque dale. Estoy haciendo eso ahora. Bueno, y en cambio el término ácido es mucho más abarcativo, es todo aquel efecto dañoso, vamos a decir, que hay en los niños. Todo aquel efecto dañoso, cuando hablamos niños, siempre hablamos de persona menor de 18 años de edad,
¿Quién trabaja de ustedes con chicos? Vos, Susana, ¿en qué trabajás? Soy estudiante de AT y trabajo con un chico con TEA. ¿Con TEA? Ujú. ¿Qué edad tiene? 10, Ah, es chiquito, es muy chiquito. muy chiquito. Bueno, muy chiquito. ¿Cómo trabajas? ¿Querés contarnos un poquitito tu... Igual si querés, tengo experiencia, tenemos familia ensamblada, 7 hijos de todas las edades. ¡Wow! Así que fíjate que tengo experiencia. Es mucha cantidad de niños, mucha cantidad de niños. Bueno, por acá también, familia Demasiados. ensamblada, 4, me parece Había un que montonazo. poblar. Bueno, el abuso infantil lo tenemos que tomar en el término amplio, o sea, no solamente estar centrados específicamente, que es nada más que el abuso sexual. Sí, el abuso sexual es un tipo aparte desde lo jurídico. Yo soy, aparte de técnica, minoría y familia, trabajadora social, abogada y especialista en Derecho Penal y en Criminología, que forma parte de un grupo bastante importante de delitos que se llaman delitos contra la integridad sexual, que tienen un protocolo facultativo, y esto es lo que le preguntaba a la otra compañera que estaba por acá, no me acuerdo quién era, si trabajan específicamente el protocolo, que trabajan un protocolo primario de actuación. Pero nosotros cada vez que trabajamos en ASI, tenemos que tener el concepto amplio, o sea, que nosotros no solamente tenemos que centrarnos en el delito, en lo que pueden ser los agravantes de delito sexual, sino todos los tipos y formas de maltratos físicos y emocionales que de manera real, simbólica o emocional caen sobre los niños, y hablamos de niños, refiriéndonos específicamente a aquellas personas que son menores de 18 años. Claramente, dentro del código hay bastante diferenciación entre las edades, ¿no? Se marca la edad de 13, de 15, que lo vamos a ir viendo, la de 16, pero los 18 años es el genérico para entender que estamos hablando de niños, niñas y adolescentes, y toda la normativa legal tiende a proteger a esa cantidad de niños. O sea, ¿por qué? Porque hay una asimetría entre el poder que tiene ese adulto, que es dador de la palabra, y el niño con su capacidad de entender lo que está sucediendo, en los casos de niños pequeños. Nosotros vemos que el ASI, generado y relacionado con el abuso sexual, inicia lamentablemente en edades muy tempranas. Entonces no solamente esa situación de asimetría en el poder, sino la posibilidad psicológica y emocional de que el niño entienda o la niña entienda lo que está sucediendo. Los daños que producen tanto en la psiquis como a nivel emocional en los niños son de características prácticamente irreversibles, siendo una huella que queda en el aparato psíquico del niño, que van a tener que aprender a relacionarse con el mundo a partir de esta circunstancia que siempre es traumática. ¿Por qué esto lo decimos y lo recalcamos? Porque está muy naturalizado el abuso hacia los niños. Y el abuso sexual, que sí, cuando nosotros hablamos de Asia, hablamos de abuso sexual, no solamente refiere a las características de penetración, sino a aquellos contenidos que ese niño no puede ser capaz de incorporar, sean imágenes, palabras, situaciones, que hacen que por su edad, su aparato psíquico y su aparato emocional no llega a entenderlo. Cuando hablamos de abuso, recuerden, tenemos dos grandes núcleos, el abuso sexual y por el otro lado todos aquellos abusos psíquicos, físicos, por ejemplo los malos tratos, el pegar a un niño, que ustedes saben que no se puede, pero está renaturalizado, el hacerlo cargo de situaciones que por su edad no debería estar afrontando, por ejemplo, trabajo infantil, por ejemplo. Y se puede tratar de hechos aislados o prolongados en el tiempo. ¿Por qué? Un abuso puede ser una situación donde un papá le da una golpiza a un niño y esa golpiza le queda como huella para siempre. O puede darse como un modus vivendi, o sea, como algo que va a importar y que es en lo cotidiano de ese niño.
A medida que los niños van creciendo, si esto no es abordado, que lo que vamos a brindar acá son las herramientas de abordaje, o sea, cómo ustedes van a tratar, ante una situación de ASI o de abuso, pueden abordarlo. Si ustedes no lo abordan y no lo hacen desde la perspectiva de la infancia, desde la perspectiva de las niñeces, lo más probable es que se vuelva a violentar cuando hacen el relato de los hechos, cuando lo comentan y cuando nosotros nos tocan intervenir. Por eso es una temática muy comprometida, que a nosotros nos va a brindar herramientas que son muy específicas, que tienen que ustedes trabajarlo siempre con un equipo interdisciplinario, porque efectivamente estamos hablando de situaciones que tienen, digamos, por la característica de la persona con la que van a tener que trabajar, una forma de abordaje que es diferenciada. ¿Alguien trabaja desde la perspectiva de los niños o trabajó? Juliana, ¿a qué te dedicas vos? Yo voy a empezar a preguntar. Juliana, Sheila. Hola, Nati. Hola, Nati. ¿No tenés? ¿Trabajaste? Hola, Cari. No tengo fotos porque soy la chimoltrufia, mal. Ah, estamos todos así, ¿eh? Sin No, las veo luz y sin internet, así que hacemos lo que podemos. ¿Y Nati no podrá compartir? Yo estoy intentando, pero no hay caso. Pasáselo, Nati. Porque tuve que borrar un montón. Pasáselo a Nati, capaz que puede compartir. Pero Bueno, quizás pueda. Bueno, una de las cuestiones de abuso que trabajamos con Nati es una compañera que trabajamos desde un observatorio de niñez, adolescencia y familia con mujeres en contexto de encierro, tiene que ver específicamente con la privación de los niños de poder tener relación con su mamá o con su papá cuando estos están siendo privados de su libertad. No solamente eso, trabajamos qué es lo que sucede con los allanamientos. Cuando sucede un allanamiento, se olvida muchas veces de que en el momento de que allanan hay niños presentes, con lo cual dejan huellas traumáticas, porque esto aparece en la nocturnidad, y si bien hay todo un protocolo para que esto no suceda, porque deberían dar aviso a los servicios locales y demás, no pasa así. Cuando se reformó, la mayoría son de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Son de acá, de la facultad. Sí, de Calzada. De Calzada, bueno. Entonces a ustedes les cabe, digo, la 13290, no, la Ley de Protección Integral para Niños, Niñas y Adolescentes. De Bursaco, mira, somos vecinas. Específicamente, ustedes van a ver que cuando se hace la Ley de Protección Integral, acá, en Almirante Brown, pero en todos los municipios, refrendan esta ley y se generan dos servicios. Un servicio que es un servicio zonal y los servicios locales. Los servicios locales son los institutos creados por la Ley de Protección Integral para abordar aquellas situaciones a donde se vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y tienen todo un sistema protectivo, o sea, de protección y protocolos adicionales para cuando nosotros estamos ante medidas que se vulneren los derechos de los niños. Hay varias medidas protectivas. La última medida es la medida de guarda, cuando hay una situación, por ejemplo, de abuso dentro de la familia, que lamentablemente las situaciones de abuso, la mayoría tienen que ver con miembros convivientes o con miembros de la familia. Esto siempre lo hablamos en criminología, muchas veces buscamos el asesino afuera, el encapuchado, como vemos en las películas de Estados Unidos. Y en realidad, cuando tenemos que hablar de asesinatos, o de violaciones, o de delitos violentos, tenemos que mirar al entorno familiar. Generalmente es un allegado a la familia que ganó la confianza de ese niño, que empatizó con ese niño y que lleva una situación de abuso sexual. Cuando sucede esto, y aquellos que son los progenitores, que son los que la ley ampara, son los que fueron partícipes por acción o omisión de este delito, se toma una medida que es la medida de guarda, la medida de separar a ese niño de esa familia, y obviamente separar a quien cometió el delito, y ustedes saben que quien cometió abuso sexual infantil tiene, sobre él, cae el peso de la ley. O sea, tenemos un agravante muy grande porque precisamente estamos hablando de niños, niñas y adolescentes. Profe, pregunta. Sí. Abuso sexual, usted ya lo explicó. No solamente es abuso
con penetración o también es violencia, caricias indebidas, pasarle películas indebidas, digamos eso. ¿Cómo se trata o cómo se aborda con una criatura más chica? Porque también los chicos que pueden expresarlo, pueden contarlo, está bien, se llega, pero ¿cómo se aborda cuando es más chiquito? Que es directamente cámara Gesell, son Siempre es cámara psiquiatras, Gesell. psicólogos. Siempre es cámara Gesell. En general es cámara Gesell. Ahí me dice Nati, no sé si está la chica de extensión, que ahora le digo a ver si la habilita Natalia Sosa. Discúlpame. Siempre se trabaja la cámara Gesell. ¿Por qué? Porque lo que trata, la cámara Gesell, ¿qué es? Que lo van a ver la próxima clase. La cámara Gesell es ahí le mando un mensaje a Ivana, esperen un minutito. La cámara Gesell es una cámara que inventó una persona que Gesell, lo va a explicar Fer, que es licenciada psicóloga y va específicamente a contarles cómo funciona, donde desde el juego, que es la forma de explicar el mundo que tiene un niño, se trata de que relate aquella situación traumática que lo lleva a la justicia. Se hace desde el juego y desde lo lúdico. ¿Por qué? Porque lo que se busca es no volver a victimizar, sino volveríamos a abusar. Recuerden esto, también hay gran cantidad de abuso de niños entre niños. ¿Por qué? Porque en general, los niños que han sido abusados tienden, no en general, pero muchas veces pasa que niños que han sido abusados o que han tenido abuso sexual infantil perpetran estas situaciones con los niños más pequeños. Entonces, ahí tenemos dos víctimas, capaz que son menores de edad, depende de la edad que tengan, se tratará diferenciadamente, que hay que abordarlas. Pero no, lo que no se puede hacer es ponerse en niveles, admitir para compartir, en niveles inquisitivos como sucedía antes. Antes se le hacían preguntas exhaustivas y cuando el niño tambaleaba o se sentía mal o generaba alguna duda, no se le creía al niño. Y el sistema de justicia es muy proclive a tener la mirada adultocéntrica. No podés, ¿no? Y la habilité a Nati. Ah, ¿ya la habilitaste? Ah, sí, le aparece error, pero... Ah, buenísimo, Dice perfecto. el tipo de documento no es compatible, lo mismo. Qué raro. A Es ella le aparece- PowerPoint. Es PowerPoint. Bueno, igual lo vamos a dejar en el aula virtual, si pudieron acceder a ella. Nosotros vamos a tener 4 encuentros, seguramente este vamos a profundizarlo más. Y sí, tienen que dejar los datos. Esto está siendo grabado, así que nos queda la grabación a nosotros. Y sí, tienen que tener los 4 encuentros presentes para la certificación. Bueno, desde el juego y desde lo lúdico se logra la intervención. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual infantil, no solamente es con penetración, sino es todo comportamiento sexual inapropiado hacia un niño menor de edad, ¿no? Menor de 18 años. ¿Y inapropiado para qué? Inapropiado para su edad, para su capacidad emocional y psíquica para comprenderlo. Cuando nosotros hablamos de abordaje, hablamos de abordaje desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Este abordaje es diferenciado. Siempre tienen que tener en cuenta que el niño va a contar y va a hablar con quien ha generado un vínculo empático con esa persona. O sea, con quien es dador de esa confianza. Para esto, nosotros, que vamos a receptar esta demanda de intervención, que así se llama, tenemos que entender y descorrernos de la mirada adultocéntrica. El niño cuenta cómo puede, lo que puede, y no de una sola vez. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros empezamos a abordar estos casos? Yo tengo en mi estudio jurídico 2 casos de abuso sexual infantil. Hoy. Uno con grooming y el otro de un niño con discapacidad de su progenitor paterno. Y muchas veces tenemos que ir contra el aparato judicial que no respeta que el niño a veces no está dispuesto a hablar. Que el ambiente donde es un juzgado, ya el mismo traslado a un juzgado es un ambiente hostil, porque el adulto que lo traslada está con toda la carga emocional con ese niño que piensa que él es el culpable.
Es una cuestión central. El niño se culpabiliza porque se generó un gran enojo cuando le empieza a contar esto. ¿Cómo nosotros podemos hablar? Y en principio el niño es el habilitador de la palabra. Graciela, si querés comentar, me atoré. Están pasando los datos. Si alguien lo quiere anotar, Nati. ¿Querés tomar? Bueno, por lo pronto no se puede pasar ahora inmediatamente las filminas, bueno, como decía Cari recién, van a quedar todas en el campus, si pueden acceder, lo pueden abrir y pueden leerlo y tomar nota de allí. Es una pena, seguramente también, si hay un grupo de WhatsApp, también se van a enviar por ahí. Ahí está. Nati, ¿querés pedir el grupo de WhatsApp? ¿Lo pedís? ¿Lo armás vos el grupo de WhatsApp? ¿Le pedís los celulares y lo armás? Nati venía a tomar la clase y quedó como colaboradora. Yo llegué a tomar algunos datos de acá del chat, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Dale, buenísimo. Bueno, a esto si podemos poner igual el enlace para hacer el WhatsApp grupal y qué sé yo, que lo pueda hacer Gladys, que en este momento está rindiendo, por eso no está. Genial. Y vamos a ir subiendo igual el material y va a estar en el campus. Recién ayer terminamos con el curso de operador que estuvimos entregando los certificados, y bueno, hoy fue un día medio complicado y medio complejo con esto. Bueno, con el tema de la lógica del primer protocolo de intervención que nosotros tenemos que tener en principio, es entender que el niño va a contar y va a hacer el relato con los tiempos del niño. O sea, que va a tener un momento para comentar, y para nosotros generar esto tenemos que generar un vínculo de confianza. El vínculo de empatía que se genera muchas veces, o sea, ¿qué es lo que sucede? Hay una persona que denuncia, muchas docentes, por ejemplo, que denuncian que hay algo que está llamando la atención. ¿Por qué? Porque observaron cambio de conducta, ausentismo, hábitos de dormirse en clase, algunos golpes, cuando hablamos de abuso que tengan que ver con abuso físico. Entonces hay algo que le llama la atención y llama al orientador social. El orientador social da cuenta al servicio local para que vea que hay una situación irregular y que se cite a esa familia una entrevista social. En general esto sucede así, si es en un, ¿cómo es que se llama? En un hospital o en una salita, exactamente lo mismo, se llama la orientadora social para que vaya a una entrevista con esa familia, salvo que nosotros nos encontremos con lesiones que están dando cuenta de un abuso sexual, y ahí directamente interviene la justicia. Pero cuando hay algo que les está llamando la atención, que no es tan notorio como un nene que llega a la guardia muy lastimado porque hay una situación de abuso sexual con penetración y demás, nosotros tenemos este camino. Va a la orientadora social y la orientadora social cita a esa familia para que se le realice una entrevista. Muchas veces están los operadores, que ustedes pueden ser operadores, si hacen el curso de operador comunitario, de operador, que son los que trabajan dentro, digamos, de los cánones, dentro del servicio local, y que hacen todo el trabajo territorial y laburan con el equipo de intervención. Quizás el día de mañana, ustedes por el ámbito en el que se desarrollan, les toca precisamente tomar una entrevista. Cuando nosotros vamos a tomar la entrevista con ese nene, con esa nena, tenemos que tratar de entender que el que nos va a hacer el relato es un niño, por lo tanto, no podemos tomarle la entrevista como si fuera un adulto. Muchas veces los invitamos al juego antes de iniciar la toma de la entrevista y la toma de datos. ¿Cómo lo iniciamos con el juego? Y bueno, nada, si no tenemos nada, porque a veces sucede que en los lugares que nos toca trabajar hay muy poco elemento, bueno, le acercamos, ¿querés dibujar? Generalmente en los servicios locales hay un lugar de juegos lúdicos, querés un cuento, querés contar esto, y después cuando a veces... Se me volvió loco el teléfono, no sé qué pasó, tuve que reiniciarlo. Bueno, Nati, dale, cuando puedas. Cuando ese niño empieza a generar ese vínculo, nosotros empezamos cómo podemos, y de acuerdo a sus tiempos, a preguntar. A veces no es en la primera entrevista, es en la segunda, y a veces necesitamos una tercera.
pero tengan en cuenta que siempre ese niño se tiene que resguardar en sus derechos. O sea, si hay situaciones que son alarmantes, que nos llaman poderosamente la atención, se cita adulto y niño. No en conjunto, a veces pedimos que venga con otro referente socioafectivo. ¿Y la entrevista se hace con la mamá siempre? No necesariamente. No necesariamente. En general, a veces se hace, en realidad no es conveniente. Nosotros durante mucho tiempo bregamos en la comisaría de la familia, de la mujer y la familia, de que los niños tengan un lugar separado, porque no pueden seguir escuchando situaciones que vulneran sus derechos. O sea, teníamos mamás que habían sido muertas a golpes, adelante de los niños, situación de violencia, vulnerado en sus derechos, que eso es un abuso, no es un abuso sexual, pero es un abuso. Y venían a hacer la denuncia y escuchaban de nuevo a los niños. Claro. Entonces nosotros ante esto decimos, no, acá estamos ante una situación que tenemos que poner en resguardo a nuestros niños y no tienen que poder escucharlos. O sea, nosotros en general le preguntamos a la mamá y después se le pregunta a los chicos. Okay. También decimos que para quien toma la denuncia tiene que hacer necesariamente cursos de especialización en perspectiva de infancia. No puede cualquier adulto tomar una entrevista a un niño. No en todo servicio local está la posibilidad de tener siempre una psicóloga, que nosotros lo preferimos, pero todo, sea psicólogo, equipo técnico u operadores, necesitan tener la formación en infancia, desde abordaje de abuso hasta perspectiva de infancia para toma de entrevista social o toma de datos social. En general, el mundo del niño lo entiende y lo conoce a través del juego. Es la forma que tiene de conocer al mundo. Este juego que va a entablar con el mundo también cuenta las cosas felices como las que no lo son tanto. Y las que no lo son tanto muchas veces son situaciones traumáticas que atraviesan ese niño. Y ese niño lo cuenta. Yo acá no sé si lo tengo guardado, pero los productos de los chicos, a ver si lo tengo acá, si lo puedo poner, no, pero no voy a poder compartirlo yo justo, que no sé, específicamente cómo trabajamos, cómo en el mismo dibujo sale el abuso. En el mismo dibujo sale el abuso y el abuso muchas veces de la manera más cruenta, cruda y, digamos, sin filtro. El niño dibuja sin filtro. Los datos que nosotros vamos obteniendo muchas veces son desordenados. El niño, la niña, no va a tener un reporte como nosotros tenemos con el orden temporal que nosotros tenemos. Tenemos que darnos cuenta que el relato que nosotros vivimos y vivenciamos por etapas, o esta organización yoica que le decimos, los niños no la tienen y van a relatar el hecho de abrochazos o por momentos. La primera entrevista que ustedes toman es fundamental, pero no es fundamental por los datos que van a relevar, es fundamental por cómo encaran ustedes la relación con ese niño. Entonces, si ustedes empiezan con, uy, ¿qué pasó? Seguramente ese niño no va a responder. Le pregunto a ustedes, ¿qué pregunta sería un disparador en el caso de un niño chiquito, de menos de 7 años, que sabemos que tuvo una situación de abuso sexual? ¿Cómo le iniciarían ustedes el protocolo para empezar con la primera entrevista? ¿Qué pregunta le harían? Participen, chicas, las que están también sin la Ornella. Hola, ¿cómo estás? Dice Maribel. ¿Qué otra pregunta? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te sentís? Muy bien, Florencia. Dice, ¿cómo te sentís? ¿Qué te gustaría hacer? ¿En qué te gustaría trabajar hoy? Muy bien, trabajar, muy bien. ¿A qué te gusta jugar? Muy bien, muy bien. ¿Qué querés que hagamos? Perfecto. ¿El qué querés que hagamos, no? El pactar ese espacio de tiempo es fundamental. En principio el nombre. ¿Qué tal? Soy
me presento, porque yo soy una extraña. ¿Qué tal? Yo soy Karina, ¿cómo te llamas vos? ¿No? Y nosotros, el adulto céntrico sabe, el adulto, que inicia y tiene un tiempo de trabajo. O sea, nosotros sabemos que capaz que el pibe, nosotros nos vamos a las 5 de la tarde y llegó con la madre a las 4. Bueno, ahí el reloj se tiene que olvidar y no podemos ir con nuestros tiempos si no tenemos que tomar el tiempo del niño. Si no podemos tomar la entrevista porque somos seres humanos, no solamente somos personas que trabajamos y que tenemos una vocación, lo mejor y lo ideal es dejar que otra profesional lo haga. Entonces, si yo sé que a las 5 tengo que retirar a mi hijo del colegio y que no hay nadie más, y que estoy con esa presión en la cabeza, buscamos a alguien del equipo técnico que tome esa primera entrevista, que va a ser crucial. Y si saben que ese niño va a volver con ustedes, porque están en un servicio, se presentan y le explican la situación, se presentan, ¿cómo estás? Soy Karina, mirá, justo ahora, qué pena que no te puedo conocer, pero justo ahora tengo que ir a retirar a mi hijo del cole, nos vemos la próxima vez, ahora te quedás con Graciela. Y Graciela hace la entrevista. Y ahí empezamos a entablar la relación. Siempre es necesario, para entablar una relación, presentarnos. O sea, lo primero que tenemos que saber del otro es el nombre. Y lo tenemos que saber de la boca del niño. Está muy mal preguntarle a un adulto cómo se llama un niño. ¿Y cómo se llama? Y le preguntamos siempre que el nene y la nena puedan hablar, le preguntamos al niño y a la niña que tenemos enfrente. Los pediatras usan mucho eso. Esperan que el niño cuente el nombre, cómo se siente. Yo lo aprendí, soy madre de 6, así que imagínense las veces que me hicieron callar. Pero sí, esperan que ellos cuenten cómo se sienten, qué tienen. También aprendí que para hablarle al niño a veces hay que bajar, como dice uno, de ser el adulto y bajar y mirarlo a los ojos, como ponerse a la altura de ellos. No sé si estará bien. No lo escucho, profe. Otras situaciones, que estoy justo con 2. Pero otra situación importantísima es eso, lo que vos decís. En general, a veces se toma en las mesitas de los chicos, de los niños, se toma la nota. La entrevista, si ellos tienen una mesita de juego, uno se acerca para estar a la altura, para dejar de tener ese lugar superlativo del adulto y el niño. Antes de iniciar la pregunta, uno, y lo habían dicho acá, lo inicia en una situación de juego, ¿no? O sea, ¿cómo te llamás? ¿Qué te gusta hacer? Es una pregunta. Y depende mucho el tiempo que va marcando ese nene y esa nena. Muchas veces esos niños no tienen ganas de hablar. Muchas veces esos niños que vienen de un mundo hostil, ante una situación nueva, se sienten hostilizados y en hostilidad. Entonces nosotros tenemos que generar ese espacio que sea de confort, pero sobre todo de confort, pero sobre todo de seguridad, ¿no? Darle la seguridad es el segundo, digamos, gran paso en empatizar desde la perspectiva de niños, niñas y adolescentes. Y darle seguridad. No sé. A veces sirve mucho también que nosotros empecemos a decir lo que a nosotros nos gusta, porque es como que ellos dicen, me está contando lo que le gusta y me está contando quién es, cómo es. Entonces empiezan a abrir más. Los tímidos, los que no quieren hablar, suelen hacer eso. Cuando uno le dice, ¿sabes qué? A mí me gusta, no sé, el color rojo para pintar acá, y se empiezan a soltar porque una se empieza a demostrar cómo es. Entonces esa es una buena técnica también. ¿Vos, Susana, trabajás con niños? Sí, soy la que te dije que soy AT. Vos sos AT, pero ahora no te veo en el coso. No, porque tengo poca señal de internet, se me corta todo. Bueno, estamos como podemos, chicas. Sí. Fue un día caótico. Bueno, lo que inicia así, como los partos, son siempre desordenados. Bueno, es verdad eso, y es cierto, y eso es una de las temáticas del juego. Nosotros tomamos el juego, y Vane no me deja mentir. ¿Cuánto dura la clase? Hasta 18:30 aproximadamente, 1 hora y media, Ana. 1 hora y media y es sincrónica y dejamos material, que lo vamos a subir entre hoy y mañana.
material van a ser las filminas y aparte el texto, las filminas que tenemos que pasar. Esto significa incorporar en el juego, porque uno dice, bueno, que juegue, pero es que nosotros juguemos, incluso yo digo que el niño juegue, no, que nosotros juguemos con el niño. Jugar con el niño implica el brindarse, el donarse y el interactuar. A mí me gusta, ¿a dónde fuiste de vacaciones? Ah, yo fui, mirá, ¿a vos te gusta? Oh, no fui de vacaciones, pero ¿qué te gusta? Me gustan los autos. Ah, mirá, a mí me gustan los autos, pero los manejo re mal. Manejo mal, manejo pésimo. Así, ¿qué auto tenés? Bueno, como el que tiene mi papá. Y ahí uno empieza a vincularse y a generar esto que es tan necesario, que es la palabra. La palabra que empieza a circular entre adulto y niño. Y esa palabra que empieza a circular, nosotros la empezamos a significar. ¿Qué significa? Esa palabra que circula nos va dando datos que pueden ser relevantes para mi primera entrevista. La primera entrevista donde yo voy a tener datos sobre ese niño y cómo se siente. Seguramente, si nosotros vemos situaciones irregulares, va a venir una psicopedagoga o una psicóloga que va a trabajar eso. Pero muchas veces nosotros nos encontramos como operadores tomando la primera entrevista. El protocolo de intervención siempre nos marca, que se los vamos a dejar para la segunda clase, el no apresurar los tiempos ni el repreguntar si el niño cerró el diálogo. Van a ver que una de las cuestiones que tienen los chicos es que, por ejemplo, los niños hablan y de repente cambian de tema. Cuando llegan a un determinado nudo, y nosotros capaz que decimos, uy, justo ahora, que me estaba por contar algo que para mí me resultaba trascendente. Y bueno, esto significa respetar la palabra de ese niño. No volver a repreguntar si el niño se fue, porque ya van a venir seguramente aquellos psicólogos que son especializados en la continuidad del discurso. Y nosotros vamos a evaluar si ese niño en realidad estaba en resguardo de sus derechos o no. Las herramientas de intervención que nosotros siempre utilizamos, que son la entrevista, tienen que estar acompañados del registro de los datos. Pero una cuestión que es bastante desaconsejable es que ese registro se lleve adelante del niño. Porque el niño se va a sentir examinado. Entonces lo que nosotros tenemos es que tener una gran memoria para tomar todos aquellos datos que son referenciales, incluso sus dibujos para pasárselo a un profesional, que nosotros no somos ni psicólogos ni psicopedagogas, para que lo puedan significar, pero yo les voy a pasar dibujos de niños que han sufrido abusos y van a ver cómo lo dejan, digamos, absolutamente expuesta a esta situación, a estas personas que son las especialistas en tomar este dato y en darle significado. Y además guardar las producciones como importantes y relevantes. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que decir y hacer sentir es que esa palabra nos importa y mucho. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual y hay un delito y hay un adulto comprometido, tienen que saber claramente que van a dar cuenta enseguida a la justicia de esto. Sí, hay gente que dibuja, niños que dibujan, y aparte de lo que nosotros notamos en los relatos y en las actividades, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con las maestras? Yo soy maestra, mi primer título, mi primera profesión fue ser maestra. Una de las cuestiones que uno nota específicamente es el comportamiento sexual que es inadecuado y inapropiado para la edad. Nosotros, desde que tenemos el ESI, que es la educación sexual infantil, suplimos y podemos suplir esta gran necesidad que teníamos de comentarle a los niños que hay zonas y partes del cuerpo que no se tocan, porque a veces el abuso sexual, y sobre todo en determinadas culturas, estaba hasta naturalizado. Y la no denuncia también estaba naturalizada. Entonces el ESI enseña específicamente a que parte de nuestros cuerpos no se tocan ni se vulneran. Estoy con mucha tos, perdón, sepan disculpar. El primer registro... También nos damos cuenta si somos invasivos, ¿no? También preguntamos de tal forma y somos constantes, eso también es muy mal porque como que se asustan, al contrario, evitan el tema. Si nosotros somos invasivos, volvemos a revictimizar. Una de las cuestiones que me preguntaba una mamá, que tenía una nena, sí, de 13 años, que tenía un novio
de 19, y ese novio la expuso a situaciones de alta vulnerabilidad. O sea, con ese novio fueron a un albergue transitorio que nadie le preguntó la edad a esa chica, a esa niña, que claramente no pasaba por adulta ni por casualidad. O sea, primero deberían pedir a todo el mundo la identificación, pero no pasó. Saben que justamente Constitución y Retiro son lugares de trata, que están en rojo. Y una de las cuestiones que preocupaba mucho a la mamá, porque el adulto grabó el encuentro sexual con esa menor, el abuso sexual con esa niña, y lo subió a las redes. Cuando la niña se vio en esa situación, la reacción fue terrible, desde intentos de suicidio, no querer ir más al colegio, ¿no? Porque no solamente fue víctima de grooming, sino también de abuso sexual. Y una de las cuestiones que tenía mucho miedo la mamá era que este relato que iba a ser en la cámara Gesell no volviera a victimizar a su hija. Porque no se podía ni hablar del tema, y había llegado un momento de tal quiebre emocional. Entonces nosotros siempre ahí decimos, necesitamos primero, antes que la misma justicia o en paralelo, que ese niño sea contenido. Que sea contenido implica que vaya con un profesional, psicólogo, y que ese profesional psicólogo le dé la atención necesaria, porque seguramente si no puede suceder algún efecto dañoso o gravoso. Entonces, ¿y cuántas veces va a ir a la cámara Gesell? ¿Y por qué va a ir a la cámara Gesell? Y le vuelven a preguntar. Bueno, son todas cuestiones que en la justicia, si bien están, y está la cámara Gesell, a veces no son tan tenidas en cuenta. Y nosotros vemos víctimas vueltas a victimizar y volviendo a contar una historia en la que encima se sienten culpables. Tenemos que también generar y preparar a los papás para poder contener a ese niño y para poder contener la situación. Cuando nosotros hablamos de niños que han sido abusados y vemos cambios de carácter, muchas veces vemos al adulto de una manera indirecta culpándolo, y todo lo que está a nuestro alrededor hace que no culpemos al abusador, sino muchas veces al abusado. Específicamente empiezan, ¿y por qué te vestís así? ¿Y por qué te...? Entonces, esta degradación que hay, esta naturalidad, bueno, ¿y para qué? ¿Por qué estás vestida con adulta? Del mundo y a veces de la sociedad, vuelve a dañar a la víctima. Una y otra vez. Y cuando nosotros repetimos, aunque sea indirectamente, ese discurso, mirá cómo está vestida, pues al hombre nunca le preguntamos cómo está vestido, y tenemos delitos sexuales contra niñas, es un 70 o un 30. 70% son víctimas mujeres, niñas, y 30% de las denuncias hechas. Cuando nosotros desde adultos generamos esas palabras que a veces nos salen naturalmente porque vivimos en una sociedad patriarcal, ese niño no va a estar tan abierto. Ay, no me digas que pudiste compartir ahora, justo. ¿Sí? Bueno, buenísimo. Vamos a dar las filminas rápidamente para cerrar. Vamos, Vane, genia. Vamos, Vane, sí. Bueno, está acá, esto es lo que nosotros tenemos como, no sé si voy a poder llegar a leerlo, pero eso es lo que dije, ¿no? Abuso infantil, sin sexual, no así. A ver, ahí no. Un poquitín. Ahí está. Ahí está. Se define como cualquier acción intencional dañina llevada a cabo contra un menor de 18 años por un adulto u otro niño. Ups, justo se fue. Esta definición abarca todos los tipos y formas de malos tratos físicos y emocionales que conduzcan a un daño real o potencial para su edad. Bueno, los efectos físicos del abuso infantil sin ser sexual. Ay, déjalo que yo me arreglo. Es retraso en el crecimiento,
talla y peso. Esto lo tienen muy en cuenta los pediatras, que también son grandes detectores de cuando hay casos de abusos infantiles. Marcas en la piel, enfermedades de transmisión sexual, daños cerebral severo y hasta incluso la muerte. Vemos chicos con sífilis, a veces se detecta el abuso sexual con chicos con enfermedades como gonorrea o sífilis. Los efectos psicológicos incluyen falta de confianza, dificultad de entablar relaciones, aumento de sentimientos de inutilidad. Esto en el caso de abuso infantil. Tengan en cuenta que abuso infantil no es solamente abuso sexual, sino que hay un conjunto de maltratos que engloban y que dentro de ellos está el abuso sexual. Aumento de sentimientos de inutilidad, dificultad para comprender las emociones, problemas de ansiedad, depresión, ira, rabia, insensibilidad emocional. Efectos cognitivos, problemas de aprendizaje, retraso en el desarrollo. Efectos conductuales incluyen comportamiento violento y desviado, dificultad para establecer relaciones cercanas. Los niños que son desconfiados o que no tienen amigos o que están retraídos. Uno de los efectos es que el niño que es abusado, que es maltratado, a veces se encuentra en la escuela un lugar para dormir. Duermen en la escuela, se duermen. ¿Por qué se duerme un nene acá? ¿No duerme a la noche? ¿Se queda? Entonces la pregunta de las maestras siempre es, ay, ¿te quedaste hasta tarde con la noche? Y a veces es un pibe que está sufriendo abuso. A ver la otra. Esa, vacío, bueno. Y acá son toda la tipología, que es, el comportamiento abusivo va desde todo lo que engloba, ¿no? Este gran globo de que, esto son, digamos, las fuentes de la Organización Mundial de la Salud. No es que lo sacamos nosotros de cualquier lado, esto es lo que está tipificado por la Organización Mundial de la Salud. Puede ser acoso y ciberacoso, que es el grooming, y lo tenemos porque es el grooming hoy es el gran... ¿cómo es que se llama? El gran indicador a veces de ingresar en un sistema de trata. Grooming es ciberacoso, que es grooming, explotación sexual infantil, trata de niños, explotación criminal infantil y bandas, violencia doméstica, el maltrato emocional, bueno, mutilación, ablación genital femenina. Esto lo tienen naturalizado en muchos países como una práctica, ¿no? A las chicas, ablación femenina significa cuando se les estirpa el clítoris. En algunos países del África sigue siendo, digamos, permitido. Abuso sexual por internet, abandono de menores o de niños, maltrato físico, abusos sexuales, abusos antiguos, significa las diferentes formas naturalizadas de maltrato que había corporal, o sea, para un niño se portaba mal, ¡pam!, un golpe, ¿no? Ah, te portabas mal, ¡pum!, un cachetazo. El cinturón de la mamá no daña, el cinturón de papá no dañaba, estaba naturalizado eso. Los chicos que venían con palazos en la espalda, y eso es abuso. Abusos sexuales y abusos médicos. La otra. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Riesgo de sufrir ASI y AI, que es abuso infantil. Se puede detectar a menudo, pero no siempre. Sin embargo, los factores que aumentan el riesgo del abuso suelen ser más difíciles. Hay 4 categorías que son bastante importantes, que tienen que ver con el lugar de vulnerabilidad del niño, para que sufra, digamos, negligencia o maltrato. El niño en sí mismo, con el tipo de padres cuidadores que tengo, con la dinámica de las relaciones y los factores sociales, y tener en cuenta siempre, cuando va a venir el niño, que el niño nunca es responsable, esto está de más decirlo, pero a veces hay que subrayarlo, el niño no es responsable del daño que sufre, los responsables siempre son los adultos. Se portó mal, pum, un golpe. No es así, pero bueno, muchas veces sucede que está naturalizado que, bueno, el niño porque se comporta mal, sí, estamos para velar que no se naturalice. A ver, la otra. Esta es de la Organización Mundial de la Salud del 2020. Aumentaron mucho los casos de pandemia, en la pandemia de abuso infantil. En general, sufren más violencia los niños menores de 4 años, aquellos que no fueron deseados por sus padres o que están en un hogar donde no fueron investidos del deseo. Hay mucho abuso y discapacidad en niños, en adolescentes, pero también en adultos. Hay mucha discapacidad y maltrato, y también mucho maltrato todavía, increíblemente, porque pertenecen al grupo, digamos, no binario,
LGTBQIA+, por percibirse con un género, con una sexualidad distinta al género con el que fueron nacidos o fueron identificados al nacer. La otra. Bueno, esto es central. Una de las cuestiones que es un factor de riesgo importante son el uso de alcohol y de drogas. Y esto centralmente está bastante marcado porque a veces el uso y el abuso, por acción o por omisión, porque a veces no es que le pegan a los niños, sino directamente que se van de gira un fin de semana y esos niños no comen, o están en situación de abandono, o no son limpiados ni higienizados, o nadie los cuida. Cuando tienen problemas de percepción de su vida y de autoestima, cuando está naturalizado el abuso porque viene de generación en generación, cuando hay implicancia a veces con procesos criminales, cuando hay dificultades económicas, son factores de riesgo. Cuando hay expectativas poco realistas respecto del niño, pero en general yo el acento lo pongo efectivamente con aquella autopercepción que tiene el adulto de su mundo. Muchas veces el niño es depositario de las frustraciones autocéntricas, de aquello que yo no pude ser como adulto, y el niño es depositario de mi ira, de mi bronca y de esta construcción tanática que tenemos a veces los adultos por no sentirnos, digamos, en el mejor de los lugares o en el mejor de los mundos, tener problemas de autoestima. Y el alcohol y la droga son un indicador muy grande de posibilidades de riesgo de abuso infantil. La otra. Bueno, cuando la violencia doméstica, nosotros tenemos sobre todo situaciones de violencia de género, a veces se produce que todas las relaciones vinculares están teñidas por violencia, ¿no? Y si esas familias son aisladas, cuanto más aislada la familia, más posibilidades de sufrir abuso hay. Cuando una familia es abierta, tiene relaciones con primos, con tíos, hay menos probabilidades de impacto. Este grupo referencial abierto que es necesario, ese conjunto de relaciones que es necesario. Muchas veces, cuando hay un violento en la familia, lo que sucede es que el contexto relacional de esos niños se va cortando, precisamente porque el violento no quiere que se sepa que es violento. Entonces va cortando y va aislando o a la mamá, y esto hace que los niños que sufren violencia sean todavía más víctimas de este tipo de violencia. Bueno, los factores sociales, nosotros, drogas, fácil acceso al alcohol, bajo nivel de vida, bajo expectativa de vida, desigualdades sociales, son todos un combo explosivo, y sobre todo cuando las relaciones asimétricas son tomadas en cuenta como la forma de relacionarse, ¿no? Bueno, no se le contesta porque es el padre, no se le responde porque es el adulto. La mirada adultocéntrica es dadora de violencia para esos niños. O sea, ¿por qué? Porque en realidad si el adulto tiene la razón, si el adulto tiene la palabra, y el niño es algo que va a llegar a ser adulto, pero todavía no es. No sé si queda una más, creo que es la última. Bueno, los signos del abuso infantil, no del ASI, está mal puesto el título, del abuso infantil no siempre son obvias ni capaces de identificar. Pero es necesario tener en cuenta que siempre se van a manifestar de alguna manera. Por ejemplo, comportamiento desafiante. Cuando esto se perpetra, hay situaciones de depresión, intentos de suicidio, ausentismo escolar, aislamiento, cambios drásticos en el rendimiento, en las actividades extraescolares, agresividad, ira, hostilidad, hiperactividad. Algunos ejemplos de alerta que pueden apuntar hacia el abuso. Esto es importante que lo tengan en cuenta y que siempre se ha tomado en cuenta como un indicador. No significa que alguien que tiene cambio de comportamiento sea víctima de abuso, pero sí es un signo de alarma, ¿sí? Es un signo de alarma ante el abuso infantil y ante el ASI. El ASI, que se puede ver claramente, que tiene que ver y que tiene impacto siempre en los cambios conductuales, en los cambios de las conductas. ¿Por qué cambios conductuales? Si hacemos el hincapié y la referencia a esto, porque es lo que nosotros vemos del niño, porque no convivimos, pero es lo que nos va a llegar para nosotros poder intervenir.
Bueno, el abuso infantil puede tener impactos duraderos en niños hasta la edad adulta, aunque no todos los efectos son psíquicos, pero sí hay repercusiones emocionales, psicológicas, conductuales. Por eso, cuanto antes nosotros intervengamos y mejor podemos restablecer el equilibrio emocional de esa persona y darle la posibilidad a lo que todos queremos, que es la conformación de un adulto sano y con grados de autonomía. Las consecuencias son a menudo intergeneracionales, ¿no? Esto que es así. En general, una mamá que ha sido abusada muchas veces puede tener comportamientos o muy protectivos con esos niños, o una imagen desfigurada de lo que es el hombre, cómo deberían comportarse, o, por ejemplo, miedos exacerbados. Entonces, esto significa que pasa de generación en generación. Ya quienes son víctimas de abusos tienen más probabilidades de serlo, bueno, en el futuro son, y aparte porque naturalizan un tipo relacional que tiene que ver específicamente con que el abuso es permitido y está bien. Yo lo sufrí desde niño, bueno, está permitido y está bien, y no está mal. Bueno, en la próxima clase vamos a ver las consecuencias y el impacto emocional, pero ya lo vamos a ver desde la intervención en las cámaras Gesell, de cómo llega a nosotros las situaciones de ASI y cómo la justicia interviene. Bueno, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias, Vane. Mil gracias. Sé que transpiraste la gota gorda. No, perdón, sí, perdón a vos, Cari, a toda la clase. Vuelvan al material, mírenlo de nuevo, entren al campus, porque es buenísimo. Perdón, porque sí, lo hice antes y salió perfecto, yo no entiendo, pero bueno, ahora lo pasé a pedir. Bueno, muchas gracias, Nati, por haber tomado la lista y la asistencia. Hola, profe. Hola, profe. Buenas tardes, soy Patri, profe. Hola, Patri. Me metí tarde. Buenas tardes, me metí tarde porque tuve mucho laburo en la sala. Así que me perdí casi todo. ¿Van a armar un grupo? Vamos a armar un grupo, no sé bien cómo, porque yo no de esto es Gladys, pero Gladys tiene hoy parcial, así que bueno, los profes también estudiamos. Eso se va a encargar, o Gladys, no sé si Nati lo puede hacer, pero sí, la idea es armar un grupo, y es más, el enlace llegó tarde, así que hay un montón que ni se enteraron que teníamos clase. Sí. Hola, sí, profe, es verdad, me llegó tarde también el enlace. Bueno, por eso, listo, profe, disculpas. nos vemos en el grupo. Nos vemos en el grupo. Un abrazo. Bueno, les mando un beso enorme, les mando un beso enorme y un gusto haberlos conocido, espero después verlos con las cámaras prendidas, así los conociendo uno a uno a todos. Hasta luego. Gracias, Vane, gracias, Nati. Gracias, saludos a todos, chau. Hasta luego. Registro de todos los participantes. Gracias, Nati, amor. Un beso grande, hasta luego.